Voy a compartirles unas diapositivas, permítanme un momentito. Ok, chicas, chicos, vemos ahí todas las diapositivas. Sí. Sí, profe. Perfecto. Ok. Entonces, el día de hoy, pues vamos a ver lo que son unidades de concentración. Esta parte a usted les va a ayudar porque muchos, por ejemplo, nosotros cuando empecemos a ver el tema de electrolitos, pues vamos a ver que son unidades de concentración muy parecidas a estas que estamos viendo. Entonces, por eso es importante que tomemos en cuenta estas unidades de concentración, de molaridad, normalidad y principalmente, y bueno, y también porcentual. Todas estas unidades de concentración pues las vamos a ver casi todos los días. Uh-huh. Si no es que también ustedes la van a ver todos los días, ya sea no nada más en mi materia, sino también, por ejemplo, en fisiología, etcétera. Entonces es importante entender de dónde provienen cada uno de estas unidades de concentración. Bueno, como sabemos, la concentración de una sustancia se refiere a la cantidad de sustancia disuelta en un disolvente. En el caso de nosotros, pues vamos a estar hablando de este disolvente, pero el disolvente generalmente va a ser agua. Ajá. Es decir, casi siempre vamos a estar hablando de que el disolvente para todas las sustancias que están presentes en nuestro cuerpo es agua. Entonces, ahí no hay mayor complicación. Casi siempre vamos a manejar como disolvente el agua. Algunas sustancias como, por ejemplo, aquí estamos viendo una sustancia colorida, ¿no? Y es evidente cuando está en una disolución, pues cuando está más concentrada. ¿Por qué? Por el color de esta sustancia. No todas las sustancias que hay, por ejemplo, en nuestro cuerpo van a ser coloridas ni vamos a saber si están diluidas o no, qué tan diluidas están, sino que vamos a necesitar de estas unidades de concentración para saber que la concentración exacta de estas sustancias. Y para saber esta concentración, pues vamos a utilizar primeramente una unidad de concentración llamada molaridad. Ajá. La molaridad se va a distinguir por una M mayúscula y va a ser básicamente los moles de soluto entre un volumen de disolución. Este volumen siempre va a estar dado en litros. Ajá. Los moles de soluto, ahorita vamos a ver qué son los moles de soluto. Tenemos otra unidad que es molalidad, que es muy parecida a la molaridad, solamente que en vez de mililitros de litros de disolución, utilizamos kilogramos de disolución. Esta unidad de molaridad, por eso no es muy utilizada. La más utilizada, pues va a ser la molaridad. Ajá, y como hemos hablado, nosotros casi siempre este volumen de disolución va a ser agua. Bueno, ¿por qué molaridad? Porque nosotros estamos usando moles de soluto. Ajá. Los moles de soluto, básicamente, nosotros hemos utilizado la tabla periódica y vemos que cada elemento de la tabla periódica tiene un peso molar, peso molecular. Ese peso molecular ya digamos, en una molécula como hidróxido de sodio, nosotros vamos a sacar su peso molecular del hidróxido de sodio. ¿Cómo se saca ese peso molecular? Muy sencillo. Debido a que nosotros sabemos que el peso molecular del sodio es
23, del oxígeno 16 y del hidrógeno 1 se van a sumar. Permítanme un momentito. Si no tiene ningún sufijo 2 o 3 o 4, etcétera, quiere decir, como en este caso, que es la suma de estos tres elementos sin ningún problema. Pero si tuviera algún sufijo, algún elemento 2 o 3, entonces se tendría que multiplicar ese peso molecular por 2. Como no es el caso, entonces la sumatoria de estos tres elementos me da el peso molecular del hidróxido de sodio. Por eso esto es molaridad, porque utilizamos el peso molecular, el peso molar de cada elemento. Suponiendo que yo necesite preparar 200 mililitros de una disolución a 0.1 molar de hidróxido de sodio, bueno, yo ya tengo el peso molecular del hidróxido de sodio, lo que quiere decir que, por ejemplo, en este caso, 40 gramos es a 1 mol. Y entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser despejar mi incógnita. ¿Cuál es mi incógnita? Mi incógnita van a ser esta parte de moles de soluto. Entonces, vamos a despejar los moles de soluto y me queda la concentración molar por los litros de disolución. En este caso, los litros de disolución los voy a pasar de 200 mililitros, los tengo que pasar a litros, entonces tengo que recorrer el punto decimal 3 y por eso me queda 0.2 litros. La concentración que me están pidiendo es 0.1 molar, los multiplico y me da 0.02 mol. Es decir, yo requiero 0.02 moles de soluto para tener a esta concentración en este volumen a 0.1 molar. Voy a utilizar una simple regla de 3. Yo ya sé que 40 gramos es un mol. ¿Por qué sé que 40 gramos es un mol? Porque ya lo habíamos sacado con anterioridad. 40 gramos de hidróxido de sodio. Los 40 gramos es a un mol. Yo no sé cuánto sea 0.02 en ese sentido, entonces hago una simple regla de 3, 0.02 por 40 entre 1. Y el resultado es 0.8 gramos de hidróxido de sodio. Es decir, como es un sólido, pues yo requiero pesar 0.8 gramos de hidróxido de sodio y disolverlos en 200 mililitros y así tenerlo en una concentración de 0.1 molar, estos 200 mililitros. Y queda resuelto el problema. Pero bueno, vamos a complicarnos ahorita un poquito más la vida, porque vamos a hablar de lo que es la normalidad. En la normalidad lo que vamos a cambiar va a ser precisamente los moles de soluto. Los vamos a cambiar por número de equivalentes de soluto. Es decir, quedando como dato equivalente sobre litro. Las unidades en las cuales va a quedar la normalidad. Este peso equivalente es muy importante, la definición. ¿Por qué? Porque el peso equivalente, bueno, si son ácidos, vamos a medir la cantidad de hidróxidos que tiene, de iones hidróneo que tiene. Si son bases, vamos a medir la cantidad de iones hidroxilo. Y si es alguna sal, el peso molecular se va a dividir entre el número de cargas. Es decir, si por ejemplo fuera magnesio que tiene 2 más, se divide entre 2. Si fuera 3, bueno, pues entonces se divide entre 3 y así sucesivamente. Pero lo podemos hacer midiendo el número de hidrógenos, el número de hidroxilos o el número de cargas. Por ejemplo, si yo lo que tengo es ácido sulfúrico que tiene 2 hidrógenos, su peso molecular es 98 gramos sobre mol, entonces vamos a dividir ese 98 gramos entre 2. ¿Por qué? Porque tengo 2 oxígenos. Y entonces me queda 49 gramos sobre un equivalente. Es decir, ya cambio los moles. En el momento que hago la división, cambio los moles por equivalentes.
Igual, por ejemplo, en el caso del hidróxido de aluminio, tengo 3 grupos hidroxilo, su peso molecular es 78 gramos mol, pues se divide 78 entre 3, quedando 26 gramos equivalentes. Ahora, suponiendo que tengo un problemita que requiero preparar otra vez una solución 0.1 normal de ácido sulfúrico en 250 mililitros. Nuevamente, empiezo igual el problema como si fuera el de molaridad, despejando la incógnita, que en este caso es el número de equivalentes. Y entonces, al despejar el número de equivalentes, automáticamente estaría quedándome la concentración normal por los litros de disolución. Nuevamente, los litros de la disolución los paso de mililitros, los paso a litros. Ajá. En este tipo de operaciones siempre se tiene que pasar a litros. Y bueno, nuestra concentración es 0.1 normal, nuestros litros son 0.25 y queda, la multiplicación de ambos queda 0.025 equivalentes. Nosotros ya hicimos la operación de sacar los equivalentes. Entonces yo ya tengo el dato de 49, de que 49 gramos es a un equivalente. Nuevamente hago mi regla de 3. 49 gramos es a un equivalente y 0.025 equivalentes es a, no sabemos, es nuestra incógnita. Y bueno, da como resultado 1.2225 gramos de ácido sulfúrico diluidos en 250 mililitros. Pero tengo dos pequeños problemas. El primero es que no es un sólido, por lo tanto no puedo pesarlo así tal cual en mi ácido. Sí se puede, pero tengo más implicaciones para poder pesarlo. Y el segundo punto es que casi siempre, como es un ácido, viene un % en la botella, es decir, no nada más, no está al 100%. Si estuviera al 100%, pues sí, este dato sería correcto, pero está, no sé, al 25, 36% máximo, etcétera. Entonces, requiero dos datos, la densidad y el %. La densidad va a ser de 1.84 mililitros y el % va a estar al 30%. Entonces, yo voy a igualar el dato anterior, este resultado, lo voy a igualar al 30%. Y entonces me da como resultado 4.08 gramos. Nuevamente, por regla de 3, multiplico esto por 100, divido entre 30, me da 4.08 gramos. De estos 4.08, 1.25, que sería su 30%, sería la cantidad de ácido sulfúrico que requiero. Nuevamente, con la densidad voy a utilizar regla de 3, 1.84 gramos es a un mililitro, como 4.08 es a, no sabemos. Y bueno, nos da como resultado, la X nos da como resultado 2.21 mililitros. Esto ya es medible en una pipeta, y entonces, pues esto ya nada más es diluirlo en la concentración de agua que se requiere para obtener nuestro ácido a 1.1 normal. Un dato importante va a ser siempre este dato del equivalente, de que tenemos que dividirlo entre 2. Muchas veces se nos olvida ese pequeño detalle y entonces nuestra operación termina estando incorrecta. Ok. Hasta aquí, dudas, comentarios, chicas, chicos. Profe, ¿a mí me podría explicar de nuevo lo anterior, por favor? Sí, desde el porcentual, me imagino. Sí, profe, ese. Ok. Sí, mira, aquí, ¿por qué hago esta operación?
porque me están diciendo que está al 30%. Ajá. Si yo saco el 30% de estos gramos que me resultaron, va a resultar este dato, que es lo que yo requiero de ácido sulfúrico, digámoslo así, en gramos. Ese es mi 30% de ácido sulfúrico. Si yo no igualo este dato al 30%, entonces mi operación estaría incorrecta. Lo que estoy asegurando cuando yo tengo este 4.08 gramos es que el 30% de este 4.08 va a ser esta concentración en gramos de ácido sulfúrico, que es lo que yo requiero para que mi concentración sea adecuada. ¿Por qué? El demás 70% de lo que está aquí contenido va a ser agua. Entonces, por eso lo tengo que contemplar este porcentaje para que pueda tener una operación exitosa. Y luego, después, ya una vez que ya tengo este dato del 100%, digámoslo así, de mi sustancia, ahora voy a cambiar a 1.84, voy a utilizar la densidad para pasarlo a mililitros. Es decir, la densidad me va a dar la concentración en mililitros. Ahora tengo que hacer una igualación de 1.84, es a 1 mililitro, como le dice aquí, y entonces yo tengo 4.08 gramos. Bueno, pues entonces ahora vamos a cambiar, vamos a multiplicar este 4.08 por 1 mililitro y dividirlo entre 1.84, y de ahí es donde sale este 2.21 mililitros, que sería lo que vamos a medir para después diluirlo en 250 mililitros y que esté a una concentración de 1 punto normal. Sí, profe, muchas gracias. De nada. Hasta aquí duda, alguien más que tenga dudas, comentarios. Yo, profe, buenos días. O sea, ¿siempre va a ser 30%? No, puede variar, dependiendo hay grados hasta de pureza, hay grado técnico, hay grado totalmente puro, etcétera. Entonces, depende del grado de pureza de tu sustancia, puede variar ese 30. En el caso de los ácidos, como es un ácido fuerte, lo más que va a variar esto es a 36%. Ok, pero ese dato ¿nos lo daría usted o cómo? Claro que sí. Ok. Okay. La densidad también varía, ¿verdad? No, la densidad es un dato que no va a variar. De hecho, una propiedad intensiva aunque yo cambie el volumen, cambie concentración, siempre va a ser la misma. Por ejemplo... Profesor, ¿por qué metemos a la densidad? O sea, partiendo de la diapositiva anterior, fue lo que yo entendí. ¿Por qué se mete a la densidad? Porque mira, en el caso anterior de que te daba del hidróxido de sodio, es un sólido. Entonces, ¿puedes pesar 0.8 gramos en una balanza? Sí. En este caso, estamos hablando de un líquido. Entonces, ¿qué necesitas para transformar de un estado sólido a un estado líquido? La densidad. Tu densidad te va a dar esa oportunidad de cambiarlo de estado sólido a estado líquido, que es lo que necesitamos para medirlo. Sí se puede pesar, pero implica más cositas, implicaría mucho más trabajo. Entonces se prefiere manejar nuevamente la densidad con una regla de 3, o bueno, ahorita vamos a ver otra forma, y de esa forma transformo estos gramos en mililitros. Ok, gracias. De nada. Profe, ¿podría explicar un ejemplo que no sea ni sólido, ni ácido ni base, que sea sal? Que sea una sal, sí, te lo pongo, y si quieres ahorita al ratito que pongamos la tarea, te puedo poner uno que sea una
una sal y sin ningún problema te lo pongo, ¿vale? Pero lo voy a explicar. Sí, se los dejaría de tarea y ya si hay algún error, si hay alguien que tenga alguna duda, pues lo explicamos, pero sí, no hay ningún problema. En cuanto a normalidad, no hay ningún problema. De hecho, está más complicado, por ejemplo, hacerlo con como lo estamos haciendo con ácido, con un ácido sulfúrico, pero sí lo puedo hacer con una sal porque terminaría, en realidad el problema termina aquí hasta este punto, con una sal. ¿Por qué? Porque las sales son sólidos. Uh-huh. Ok, gracias. Sí, no hay ningún problema. Bueno, otra forma de hacer, ¿hay alguna otra duda, alguna otra pregunta que tengan? ¿Va a subir las diapositivas también? Sí, claro. Uh-huh. No se preocupe. Gracias. Sí. Profe, yo tengo una duda. Adelante. Por ejemplo, si lo hacemos con otro tipo de ácido, ¿la densidad cambia? Claro. Si yo lo cambio a ácido clorhídrico, esta densidad cambia, ¿no? Es 1.18 para ácido, por ejemplo, para ácido clorhídrico, o si cambio si cambio cualquier otra sustancia que sea líquida, esta densidad va a variar. Uh-huh. Ok, gracias. De nada. Profe, ¿y esa densidad dónde la podemos sacar? Pues generalmente estaba en libros de física, pero ahorita es hasta más fácil porque puedes sacarlo por internet. Ah, ok. Uh-huh. Gracias. No hay ningún problema. Este dato es un dato que no va a variar, es un dato único y entonces si tú lo buscas en internet o si ustedes lo buscan en internet no hay ningún problema. Es un dato que está ahí. Sin ningún problema podemos utilizar. Uh-huh. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda que tengan, chicas, chicos? Cero maldad. Bueno, ok. Vamos a continuar. Miren, nuestra concentración va a ser de punto la que nos están pidiendo en este problema es 0.011 normal. Entonces yo lo que voy a desglosar, digamos, voy a utilizar en unidades esa normalidad. Yo sé que la normalidad es equivalente sobre litro, entonces pongo 0.1 equivalente sobre litro. Esta es la normalidad que me están pidiendo, la concentración, este primer dato. Segundo dato, vamos a multiplicarlo por el volumen que me están pidiendo. De tal manera que eliminamos litros con litros. Ajá. Nuestro tercer dato sería el peso equivalente. Ajá. Que es 49 gramos sobre equivalente. De tal manera que mis equivalentes se terminan eliminando. Aquí estoy hablando de la densidad, aquí, como del porcentual, perdón. El porcentual, como no tiene unidades, es adimensional, entonces se coloca simplemente sin unidades. Y finalmente, mi densidad, pero fíjense bien, teóricamente, mi densidad me dice que 1.84 es un mililitro, es decir, teóricamente mi densidad tendría que manejarla arriba el 1.84 gramos y abajo los mililitros. Pero por regla del sándwich lo invierto. ¿Por qué razón? Porque así invertido puedo eliminar gramos con gramos. ¿Ya se dan cuenta? ¿En qué unidades me queda? En mililitros. Si yo no hago esta inversión de de la densidad, me quedarían gramos cuadrados sobre mililitros, las unidades finales, entonces no me quedarían mililitros. Por eso hago esta inversión
En este punto es muy importante invertir la densidad para poder eliminar los gramos con gramos. Y entonces me quedé en unidad, en mililitros. Cuando ya me queda en mililitros, me da 2.21 mililitros. A mí me gusta más este análisis dimensional. ¿Por qué? Porque ya no necesito, fíjense, para explicarse, hasta para explicarlo necesito solo una diapositiva. Por regla de 3, necesito un montón de diapositivas para explicarles, pero por análisis dimensional, solamente requiero una diapositiva. ¿Y por qué? Porque se van eliminando litros con litros, equivalentes con equivalentes, gramos con gramos, y ya las unidades finales me quedan en mililitros. Esta es otra forma de hacerlo. Si ustedes se acomodan con regla de 3, está bien, no hay problema. Pero la regla de 3 ya está como que ya no se utiliza mucho. Se utiliza más esta parte del análisis dimensional. Si vamos bien, por eso les voy a dejar unos problemitas de tarea para que los resuelvan. En realidad están muy sencillos, muy sencillos. Y en unidades porcentuales, bueno, pues hay de 3 tipos: las que son masa sobre masa, las que son volumen sobre volumen, es decir, aquí en masa estamos hablando de 2 sólidos. En volumen estamos hablando de 2 sustancias líquidas. Y en el caso de masa-volumen, estamos hablando de un sólido disuelto en un líquido. Ojo, aquí para el volumen, por ejemplo, en el volumen de disolución es el 100% de la disolución. O sea, si son 100 mililitros entre estos 2 volúmenes, se utiliza 100. No importa que por ejemplo, sea 30-70 o 20-80 o etcétera. Siempre se va a utilizar el 100% de la disolución. Aquí en el caso de la masa igual, la masa total entre la masa de algún soluto. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, si hago una mezcla, no sé, 10% sal, 90% azúcar, estaríamos hablando de masa. Casi no se usa esta primera porque son 2 sólidos, o nosotros no lo vamos a usar porque son 2 sustancias sólidas. Se utiliza más se va a utilizar mucho más esta de volumen, porque es un líquido en otro líquido. Por ejemplo, el alcohol que utilizamos para desinfectar, que está al 70%, pues nosotros sabemos que 70% es alcohol, 30% es agua, pero el volumen total, digamos, es 100, entonces es por eso que está al 70%. Y el masa-volumen también es importante, también lo vamos a utilizar, porque es un sólido disuelto en un líquido, pero el volumen es total, ¿sí? No es parcial. No vamos a, si yo, por ejemplo, aquí son 100 mililitros, pues utilizo los 100 mililitros para disolver esta masa. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la solución salina, la solución fisiológica o también isotónica que hay en los hospitales. Para lo primero que hacen los médicos con los pacientes que van llegando, les ponen este tipo de solución salina al 0.9%. ¿Qué quiere decir ese 0.9%? Bueno, que vamos a tener en 100 mililitros, yo voy a tener 0.9 gramos de cloruro de sodio. Si a mí me mandan a preparar 5 litros de una solución al 0.9%, y eso porque lo he visto en los hospitales que sí lo piden, a las enfermeras sobre todo, entonces tengo que relacionarlo con el porcentaje peso-volumen, y por supuesto vamos a usar, como es porcentual, siempre va a estar relacionado con 100. Entonces, yo voy a despejar
de mi ecuación la X y me quedan 0.9 gramos por 5,000 mililitros. Lógicamente estoy transformando los 5 litros en mililitros. Ese número 100 se transforma igualmente en 100 mililitros. Ajá. Y entonces me queda 0.9 gramos por 5,000 entre 100 mililitros. El resultado va a ser 45 gramos de cloruro de sodio en esos 5,000 mililitros para que pueda estar al 0.9%. Ahora bien, hay otra forma más fácil, nada más que siempre deben de recordar que las porcentuales es sobre 100. Ajá. El error que llegan a cometer, por eso lo pongo de color rojo, es que aquí me ponen 0.9 gramos en 1000 mililitros. No, es en 100, por eso es porcentual. Ajá. Acuérdense que todo lo porcentual está sobre 100. Entonces quiere decir que 0.9 gramos en 100 mililitros. Ajá. Como 5,000 mililitros sería en cuánto necesitaría pesar. Y hago nuevamente mi regla de 3, 5,000 por 0.9 entre 100. Y entonces el resultado me da 45 gramos para un volumen de 5,000 mililitros. Ok, ahora bien, nosotros estuvimos hablando de los estuvimos hablando de los equivalentes y todo eso. Bueno, ahora bien, imaginemos que yo les digo que en plasma hay 144 miliequivalentes por litro de cloruro de sodio. Ajá. ¿Qué es ese miliequivalente? Ajá. Lógicamente es como el mililitro. El miliequivalente es como el mililitro. Cada 1000 mililitros yo tengo un litro. Cada 1000 equivalentes yo tengo un equivalente. ¿Ah? A eso se refiere, y a eso se refiere cuando por ejemplo, son sales, si son sales, por ejemplo, si fuera sodio, el número de cargas, entonces yo tengo que el peso molecular del sodio es 23. Entonces ese 23 lo voy a, como solo tiene una carga, entonces lo voy a dividir entre 1, pero como es mil equivalente, lo divido, ese 23, entre 1000. Y entonces me va a dar como resultado 0.23 gramos, es un miliequivalente. Si fuera como magnesio, calcio, que tienen carga de 2, entonces su peso molecular se divide entre 2. O si fuera aluminio, bueno, pues se divide entre 3 y así sucesivamente. Entonces, es un dato que siempre les damos como miliequivalentes, por ejemplo, el de los electrolitos que vamos a dar próximamente, siempre se les dan miliequivalentes. De ahí salen esas medidas de miliequivalentes. Entonces, un miliequivalente va a ser la milésima parte de un equivalente. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Dudas, comentarios, chicas, chicos? ¿Cero maldad? No, maestro. Bueno, pues, entonces les subo la, profe. adelante, Kenia. No, que cero maldad. ¿Cero maldad? Bueno, ok. Entonces les subo las diapositivas y les subo la tareita. No se llevan más de 20 minutos, la verdad es que tampoco. Bueno, no sé si quiera que nos quedamos en el chat, Cecilia, si no es de la clase, nos podemos quedar, dejamos que o si lo puede comentar ahorita.
No me la van a subir a Classroom. La revisamos la próxima clase y ya si hay alguien que tenga alguna duda, pues ya, no, los, ya lo, pues quitaremos esa duda, ¿sí? Sin ningún problema, ¿sí? Ok, bueno, pues entonces, nada más sería subirle lo que necesitamos subir y nos vemos la próxima clase, ¿ok? ¿A qué hora sería la próxima clase, profe? Va a ser a las 7, pues sí, o sea, va a ser mañana, ¿verdad? Mañana tienen su práctica. Sí. Una pregunta, ¿quién es su profesor con el que van a tener la práctica, profesor, profesora? Daniel de Histología. ¿Daniel Candelas? No, es Mendoza. Mendoza Sánchez. Ya sé quién. Ya sé quién es. Sí, No, es doctora. que, sí, precisamente de eso, o sea, es que, pues para mí también va a ser muy complicado que él tenga prácticas, me supongo que es a las 9 su práctica. Sí, profe. Sí, al terminar su clase, profe. Es que para mí también es algo complicado porque, pues sí, mañana tendríamos, no nada más por levantarnos temprano, ¿no? Porque bueno, eso lo podemos hacer, pero pues, ¿qué tanto yo puedo darles clase, no? Porque muchos de ustedes viven lejos de la escuela, como a 2 horas o más, y supongo que no que no se han, que no se, que no han, muchos de ustedes no han ido a la escuela, entonces como no han ido, no calculan los tiempos, vamos, o no han calculado una ruta que sea la más accesible a la escuela. ¿O me equivoco? Bueno, la primera semana fue como semana de inducción, vamos a decirlo así, y solamente fuimos algunos días. Tal vez no hemos encontrado la mejor ruta, pero sí, ya sabemos. Sí, o sea, pues no han encontrado la mejor ruta. Ajá. Cuando vas diario, pues ya vas buscándole una nueva ruta. Ujú. No les puedo dar en otro horario, como sugiere su compañera, porque yo tengo o sea, por ejemplo, yo también a las 9 doy otra clase, y luego tengo otras cosas tengo otras cositas que hacer, entonces, ¿qué les parece? Mañana, por única ocasión, pues vamos a dejar libre, pero sí comuníquenle a su profesor, Daniel Mendoza, que, bueno, yo espero que no tenga muchas prácticas, porque sí, es que ese es el problema de que programen estas prácticas, de que a los que no estamos en los que, digamos, yo no tengo práctica, pero sí me afecta, porque ustedes tienen que movilizarse hacia la escuela y tienen que... Profe, y es que vamos a ir a prácticas como 3 semanas porque como somos un grupo grande no vamos a poder como que ir juntos. Pero nos quedaría bien si nos diera clase pues un poco más tarde, pero que si nos diera clase. Híjole, es que más tarde no se puede. Yo tengo otras cosas que hacer. Profe, Sí. ¿y por qué no para